Vamos a comenzar esta comparecencia junto al vicepresidente y consejero de Hacienda una vez ha acabado la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Decir que ha sido y es una jornada intensa que empezaba esta mañana con una llamada del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que se interesaba en varias cuestiones, entre ellas me preguntaba por la evolución de la desescalada en Canarias, cómo caminaba, cómo iba, cuál era la impresión. También hemos hablado de turismo y la repercusión que tiene para nuestra tierra justamente el que esto haya ocurrido en temporada alta para el turismo, y también hemos hablado de la reunión importante que íbamos a tener esta tarde, en la que básicamente íbamos a plantear al Gobierno de España la situación económica de Canarias y la merma de recursos del bloque canario de financiación, de nuestros tributos, que lógicamente debían ser compensados por el Gobierno central, porque en justicia así debiera ser, ¿no? Hemos hablado también de algunas cuestiones como el fondo no reembolsable, que fue presentado hace 2 domingos por parte del presidente del Gobierno de España, de 16.000 millones de euros, y también hoy, esta tarde, con la ministra, hemos también abordado este asunto. Al respecto, decir que ya en esas reuniones de domingo las hemos planteado al presidente del Gobierno, que entendíamos desde Canarias que los parámetros o las condiciones de este fondo, que son 3 cajas, debía abrirse al debate, ¿no? Porque hablábamos de 10.000 millones para sanidad, y en ese sentido nosotros planteábamos que debieran ser los PCR realizados y no los que dieran positivo, los que cuantificaran, y hoy nos ha dicho la ministra que por ahí va también la modificación que pretende plantear, el que se tengan en cuenta los PCR hechos y no los positivos con respecto a sanidad, y también que se tenga en cuenta la población, que los parámetros de población aumenten. Y también ha sido receptiva a esta propuesta que, como saben ustedes, tendrá que ir al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Decir que en este fondo reembolsable hay otras 2 cajas, una de 1.000 millones que es para aspectos sociales, que se hace de acuerdo a la distribución de los 300 millones del Real Decreto, y luego una bolsa de 5.000 millones de euros que está destinada a la recuperación o a la cuantificación de la merma de los recursos tributarios cedidos a las comunidades autónomas. Pero nosotros habíamos planteado, y lo hemos hecho, era el sentido fundamental de la reunión que hemos tenido hoy, que aquí faltaba, lógicamente, aquellos recursos que mermaban de la recaudación que hacían comunidades como Canarias, que tienen un sistema tributario propio, el IGIC y otros impuestos. Y, por tanto, había que buscar una respuesta, una solución a esta situación. Y yo quiero decir que es lo que básicamente ha sido la parte fundamental de la reunión de esta tarde, que ha sido una reunión productiva, creo que provechosa, y que abre el camino de varias reuniones, de otros encuentros bilaterales para poder ir avanzando en justamente cómo resolver esta merma de los recursos que el Ministerio también reconoce, que tienen regiones como la nuestra de acuerdo a los recursos propios, ¿no? Por tanto, se abre una negociación con el Gobierno de España en el que hoy nos adelantan ya que se acepta utilizar el superávit, que también tendremos comisiones bilaterales con la comunidad autónoma para los recursos que merman del bloque canario de financiación, pero a su vez lo hará el Gobierno de España con los cabildos para la merma de los recursos también del bloque canario de financiación para ellos, y que también se arbitrarán otros mecanismos presupuestarios que tendremos que ir negociando en los próximos días para completar y tener en cuenta la merma de estos recursos. Por tanto, creo que es un día de intenso trabajo que ha dado sus frutos y que vamos a seguir, lógicamente, con el Ministerio, cerrando los acuerdos que sean precisos en las próximas semanas. Hoy hemos tenido una intensa jornada de trabajo en esta presidencia del Gobierno, que viene siendo habitual desde hace 8 semanas, porque nuestro confinamiento no ha sido domiciliario, ha sido aquí, en presidencia del Gobierno, y lo hemos acabado el día en una reunión bilateral que yo le doy una extraordinaria importancia. Gobierno de España, Gobierno de Canarias, expresando la singularidad económica fiscal de nuestro archipiélago. Siempre digo que en España hay 3 tipos de comunidades: Euskadi y Navarra, con su derecho foral, con su fuero diferenciado, con el concierto; las comunidades de régimen común, y ni en un lado ni en el otro, sino una situación distinta; Canarias, con una historia fiscal y económica diferenciada desde la conquista y que se ha mantenido hasta nuestros días y que no siempre se entiende. De manera que la primera consideración, y yo creo que de valor estratégico, es esta reunión bilateral que inauguramos hoy ambos gobiernos, y que la voluntad es continuarla
en relación al análisis, a las propuestas y a los acuerdos que se puedan establecer entre ambos gobiernos. Doy mucha importancia a esta reunión de hoy por el valor que tiene de reconocimiento del hecho diferencial canario, que es, por otra parte, evidente, aunque no siempre se entienda en el continente. Creo que hemos trabajado asuntos primero referidos a la crisis económica. La ministra y su equipo saben, conocen y son sensibles a que, si bien la crisis sanitaria aquí ha tenido un perfil menos grave que el conjunto del Estado, la crisis económica, desgraciadamente, tiene, por los datos que manejamos, un perfil más preocupante por nuestro vínculo absoluto al sistema turístico y, por lo tanto, un sistema turístico que está cerrado, que representa el 35% del PIB, el 40% del empleo, va a impactar en las condiciones de vida de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas y también en el sector público. Yo creo que la ministra y su equipo son plenamente conscientes de ello. Hemos hablado de la importancia de los ERTE, el valor que está teniendo para parar los peores perfiles de la crisis. Hemos insistido en la necesidad de adaptar los ERTE a la singularidad económica del archipiélago. En esto el presidente del Gobierno de Canarias ha venido insistiendo desde hace semanas en las conferencias de presidentes, destacando que ese perfil económico propio obligará a una adaptación de este importante instrumento a nuestros intereses. Por lo tanto, hablamos con una ministra que además tiene la condición de portavoz del Gobierno y, por lo tanto, que domina el conjunto de las facetas de la política española. Me parece muy destacable pues esta consideración compartida de la diferencialidad en materia económica, en materia de crisis que tiene Canarias. Sobre los asuntos más operativos, el presidente ha adelantado que la ministra acepta que se utilice el superávit para compensar las pérdidas de ingresos de las instituciones canarias. Ha dejado claro que habrá dos negociaciones, una con cabildos y otra con Gobierno. Es cierto que tiene más información de lo que pasa en la comunidad autónoma, de lo que pasa en los cabildos, pero ha expresado su voluntad de entender que esa pérdida de ingresos se pueda compensar vía superávit remanente en función de la situación de partida de estas corporaciones. Como dice el presidente, está abierta a seguir discutiendo los fondos no reembolsables que ha propuesto el Gobierno de España y que decidirá las Cortes Generales a través de un decreto ley en el momento oportuno. Y sobre otro de los planteamientos que decíamos, la necesidad de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de déficit, de deuda e incluso de presupuestos para este año, y ella se ha remitido con argumentos a que ha mandado un plan de estabilidad a la Comisión Europea a final del mes de abril. Yo creo que fue el 1 de mayo, hay que remitirlo a final del mes de abril. En ese plan de estabilidad ella hace unas nuevas consideraciones sobre la evolución de la economía española, la pérdida del 9,2% del PIB, un déficit anunciado del 10,34% del PIB y que tiene que esperar a la respuesta de la Comisión Europea sobre ese plan de estabilidad para poder saber el marco en el que se va a mover el sector público español en relación al déficit, a la deuda e incluso el condicionamiento que este marco va a tener en el presupuesto estatal. Por lo tanto, en relación a los asuntos referidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son esencialmente déficit, deuda y techo de gasto, y los asuntos referidos a la Ley de Presupuesto y, por lo tanto, al REF, pues los remitiremos a futuros encuentros, porque ahora está ella a la espera, lógicamente, el Gobierno de España, de las respuestas que pueda dar, digamos, la Comisión Europea a las propuestas de plan de estabilidad que se ha enviado. Por lo tanto, una reunión intensa que va a tener continuidad en el terreno más técnico con los viceconsejeros de Hacienda y Presidencia y las personas que designe la ministra, las secretarias de Estado que nos acompañaban o las que ella decida, y repetiremos encuentros bilaterales en la medida que las agendas lo posibiliten y tengamos nueva información. Acabo, como empecé, poniendo en valor este encuentro bilateral que de facto expresa el reconocimiento a la singularidad canaria
tanto en la crisis como en nuestros hechos fiscales y económicos diferenciados, y que ha servido para analizar, compartir y generar compromisos que hay que concretar los próximos días y semanas en ese proceso de entendimiento que anima al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias para juntos pelear contra la crisis sanitaria, la crisis social y económica, porque aquí no sobra ninguna institución, todo lo contrario, son las instituciones públicas las que se están haciendo cargo de las respuestas a la peor crisis que hayamos vivido, y le reconocíamos tanto al presidente como yo también las muchas medidas que el Gobierno de España está tomando para paliar, digamos, el impacto social y económico de esta crisis, y de manera especial, no me cansaré de repetirlo, el valor de los ERTE para contener esta crisis. Así que ha sido una reunión intensa, profunda, que tendrá continuidad y que me parece que Canarias avanza con esta interlocución bilateral, y de esto se trataba, y creo que en ello andamos.